A esta hora establecemos contacto en Caracas con Emilio Figueredo. Él fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra y también ex negociador venezolano en reclamación por disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Embajador Figueredo, bienvenido y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Buenas tardes, saludos a su audiencia. Muchas gracias por llamarme. Embajador, Maduro ha asegurado que hoy se acordó la activación de una comisión que visitará ambos países con el fin de agendar una cita entre los dos mandatarios, entre el mandatario de Guyana y el mandatario venezolano. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Porque sabemos que Guyana no ha escondido la intención de llevar este conflicto limítrofe ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. ¿Crees que lleguemos hasta ese punto? Esta reunión del presidente Maduro con el secretario general de las Naciones Unidas viene a confirmar lo que el propio secretario general de las Naciones Unidas había dicho al concluir la sesión del CARICOM, en el que dijo que iba a enviar una comisión de Naciones Unidas para mediar en la posición entre ambas partes. Ahora, hay que entender claramente que esa no es una mediación para la resolución del contencioso entre Venezuela y Guyana, que está regido por el Acuerdo de Ginebra y cuyo última etapa que ha existido son los buenos oficios, y los buenos oficios no son una mediación. En este momento, desgraciadamente, este conflicto se ha politizado en exceso en ambos países. El presidente Granger se sabe que tiene una minoría relativa, pero sin embargo, en esta materia ha recibido el respaldo completo de Ramotar y del partido opositor hoy en día. Y en Venezuela también ha habido un consenso entre gobierno y oposición sobre la materia. La dificultad de este asunto es que confronta dos posiciones que son antagónicas. Por un lado, Guyana vive desde 1899 en posesión del territorio Esequibo y lo considera como parte integrante de su espacio. Son las 2/3 partes de su territorio. Por otro lado, Venezuela, desde su reclamación en 1962 en las Naciones Unidas, dice que ese fallo que le otorgó a Guyana esa porción de territorio fue nulo e írrito porque hubo muchas irregularidades en el juicio de arbitraje en el cual hubo connivencia entre el presidente ruso y los árbitros británicos. Pero de todas maneras esto es algo que viene negociándose desde 1966 dentro del marco de un tratado que es el Acuerdo de Ginebra, que establece una serie de pasos para la solución pacífica de la controversia, de los cuales se han explorado dos hasta ahora: la negociación y los buenos oficios. Ahora necesariamente tenemos que pasar a uno de los próximos pasos, y entre los próximos pasos está la investigación, que lo pueden hacer varios países para constatar los hechos tanto de derecho como de fáctico, la mediación, la conciliación, el arbitraje y en última instancia la Corte. Por eso es que no es adecuada la declaración del canciller de Guyana estableciendo que se agotaron los medios y que simplemente hay que ir ya a la Corte. No, el Acuerdo de Ginebra contempla otros pasos y muy posiblemente vamos a tener que ir a una fase adicional. Esa misión que ofrece las Naciones Unidas es una misión positiva porque hace que las partes tengan que discutir, porque si las partes no discuten, el que va a decidir cuál es el método de solución pacífica de la controversia que se explicará será el secretario general de las Naciones Unidas. Embajador, digamos que el tema vuelve a ponerse en agenda tras el descubrimiento de un yacimiento petrolífero, pero ¿cómo es este territorio? ¿Cómo es el Esequibo? ¿Quiénes viven allí? ¿Cómo han hecho durante años guyaneses y venezolanos para convivir en medio de esta tierra y cuáles son sus características que tiene a los dos gobiernos tan enfrentados? Primero que hay que decir que Guyana es un país que tiene un crecimiento poblacional negativo. Tiene la misma población hoy de 800.000 habitantes que tenía hace 20 años, que lo que quiere decir que tiene un decrecimiento de población, de lo cual la mayoría de la población vive al este del río Esequibo, donde está Georgetown y las ciudades, y se estima que en lo que se llama el área en reclamación viven aproximadamente 200.000 personas, de los cuales un 30 a 40.000 son amerindios, o sea, poblaciones indígenas,
y el resto son poblaciones de diferentes orígenes. Se estima, por informaciones que tenemos, que en esa zona hay más de 50.000 brasileños. Los brasileños han ido penetrando eso, y cuando se habla del caso de ExxonMobil, que es un caso efectivamente de una concesión dada irregularmente, pero no fue dada por Granger, fue dada por el gobierno anterior. O sea, en esta materia no se puede disociar entre un gobierno y otro porque es una posición de Estado en Guyana. Y el problema es que en tierra hay más de 14 concesiones. Hay concesiones dadas a los chinos que están deforestando prácticamente la zona en reclamación. Hay concesiones que han sido dadas a empresas canadienses para explotar el oro, que se están haciendo sin ningún medimiento, sin ningún cuidado de lo ecológico, y se ha dado concesiones a los brasileños que pensarían hacer una represa que inundaría 5.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, y los amerindios, o sea, la población aborigen de esa zona, lo ha reclamado porque significaría un desplazamiento de más del 50% de la población aborigen. Entonces yo creo que esto hay que sincerarlo y hay que llegar a una solución dentro del marco del Acuerdo de Ginebra, por un lado, y por otro lado es muy importante que Venezuela también proteja su propia fachada atlántica, es decir, la fachada del río Orinoco, que es históricamente formada por siglos y siglos en la plataforma continental de esa zona. Entonces que hay dos problemas. Por un lado está el problema de reafirmación de soberanía en lo que actualmente es un control de hecho por Venezuela, y por el otro hacer que funcione el Acuerdo de Ginebra para establecer un método de solución pacífica de la controversia que nos lleve a algún tipo de solución. Bueno, y la última instancia es el procedimiento judicial, pero no necesariamente es la Corte, porque también está el arbitraje, y el arbitraje implica que las partes cada uno designan un juez y esos dos designan un tercero. Es decir que el Acuerdo de Ginebra, en alguna manera, si las partes no se ponen de acuerdo, efectivamente terminará en una solución judicial. Bien, agradecemos a Emilio Figueredo, quien fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra y ex negociador venezolano en reclamación por disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24.